Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? El pasado fin de semana el Partido Voluntad Popular empezó la recolección de firmas para llamar a un proceso constituyente, uno de los temas de debate acerca de lo que se denominó como la salida a principios de año y que ha ocupado la diatriba política, sobre todo en la oposición en los últimos meses. Para hablar acerca de este proceso, de dónde surge, cuál fue el resultado durante el fin de semana y sobre todo con la participación del CNE, que sacó un comunicado diciendo, un momentico, taima, alto ahí, si las firmas o en la recolección de las firmas no participa el Consejo Nacional Electoral, son nulas. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien también es coordinador de organización de Voluntad Popular. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Saludos gracias. a todos los que nos escuchan y nos ven. A propósito del tema de la constituyente, ¿cuál fue el proceso, cómo se llegó al proceso del sábado y cuál fue el resultado de la recolección de firmas? Bueno, un proceso además que tiene mucho tiempo, tiene un profundo debate en la calle, el profundo deterioro social que tiene el país, económico, político, el colapso de toda la esfera de la vida pública, ¿no? Desde las medicinas, transporte público, la inseguridad. El pacto social está roto en Venezuela. Y además son los ciudadanos los encargados además responsablemente de participar y de cambiar, ¿no? El ciudadano dispone de cambiar gobiernos, cambiar alcaldes, dictadores incluso. Es importante además la participación que tuvimos en la calle, que hemos tenido en cada una de las elecciones que hemos participado en los últimos 15 años, el proceso de unificación de la MUT, el proceso de debate interno que ha habido. Todo esto nos ha traído al día de hoy. Pareciera trivial, pero ha sido una curva de aprendizaje, ha sido una curva de aprendizaje político, social, económico, de enfrentarnos a un gobierno que maneja casi 400 millones de dólares al día para controlar, para oprimir. Entonces nos trajo a la protesta de calle. Ciertamente, cuando hemos presionado socialmente en la calle, se han tenido resultados, como pasó en el 2007, por ejemplo, cuando ganamos la reforma a pesar de las dificultades en ese momento. Entonces nos dijimos, bueno, calle y voto, ¿no? Participación democrática constitucional amparada en la presión ciudadana de defender nuestros derechos. Lo hemos dicho, los derechos no se mendigan ni se negocian, se exigen y se defienden. Es lo que hemos venido haciendo en las calles de Venezuela, conformando un partido político, participando en la unidad democrática, y creemos que Venezuela necesita un cambio profundo, urgente e incluyente, que participe en todos los sectores de la sociedad, para que sea democrático, pacífico, además que lleve una transición real en lo político. Eso es fundamental. Y ahí llegamos a la conclusión de que el poder constituyente es el único que puede producir ese cambio urgente. ¿Por qué? Porque es sencillo, puede convocar a todos los sectores de la sociedad, puede además sustituir a todos los poderes públicos, y además crear un nuevo pacto social, donde participen todos además. ¿Por qué una constituyente que conduciría a una nueva constitución si tenemos apenas 15 años con esta constitución? Claro, uno de los productos sería una nueva constitución, por supuesto, pero también la sustitución de un modelo fracasado a todas luces. También la sustitución de todos los poderes públicos que han secuestrado la actual constitución. Y no hace falta el CNE, el poder moral, la defensora del pueblo, el TSJ, la Fiscalía, la misma Asamblea Nacional, que cede poderes además ante el Ejecutivo, le da habilitantes, no ha sido más que una aprobadora de créditos adicional, no se han debatido los problemas reales de la nación. Entonces, no solamente el producto es una nueva constitución, el producto es un nuevo pacto social, una transición democrática, renovar todos los poderes públicos y profundo y urgente. Eso es muy importante. Y la urgencia del cambio hoy en Venezuela es clara, es muy clara. La gente se va del país, madres despiden a sus hijos en el aeropuerto o peor aún en el cementerio. Y con ello la esperanza de hacer justicia, ¿no? 92% de impunidad. La urgencia del cambio está y cada vez tenemos menos medios de comunicación. Afortunadamente se abren algunas nuevas ventanas para poder expresarnos como esta en la que estamos hoy participando. Pero vimos cómo cerraron Radio Caracas, genera el efecto, les tuvo el costo político que tuvo, entonces dijeron no, mejor lo compramos. Entonces cooptan por vía económica, no solamente como hacían con algunas empresas cuando las expropiaban o cuando las compraban, sino ahora medios de comunicación. Son cosas que están normadas además en el mundo. Y que evidentemente Conatel es simplemente un brazo del PSUV. Ok, es nuestra realidad. Llegan al proceso constituyente. ¿Cómo estuvo el proceso el fin de semana? Y además, ¿por qué lo hacen sin el CNE, que lleva al CNE o le da la excusa al CNE a decir, un momentico, lo que ustedes hagan es inválido porque yo no estoy participando? Bueno, para empezar, el poder constituyente está por encima de cualquier poder constituido, ¿no? O sea, que además lo dice el artículo 5 de la Constitución. O sea, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pero se entiende como poder constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, que no estamos en el caso. Y esta, claro, y exactamente, y esta Constitución nos da además, por primera vez, la oportunidad
de tener una constitución del pueblo, ¿no? Entonces siempre han habido críticas incluso, bueno, pero es que nunca ha habido una constitución desde el pueblo, siempre desde el poder. Bueno, claro, sí, cuando los negros no votaban en Estados Unidos, nunca votaban, o sea, pero ellos lucharon por ese derecho. Es la lucha que nosotros estamos emprendiendo, además la Constitución lo ampara. Eso es muy importante que lo tengamos claro y esté al día con eso. Pero en concreto, ¿por qué fueron sin el CNE? Porque no hay un reglamento. De hecho, el CNE hoy está en mora con el país. Tiene en 6 años, que en el 2008 se introdujo, bueno, cómo es la recolección de firmas, cómo es la normativa, cómo se proponen las bases comiciales. El TSJ, el mismo TSJ, dijo, bueno, en 10 días hábiles tienes que darle respuesta al recurso interpuesto por el movimiento 348 en ese momento, haciendo referencia además al artículo de la Constitución que hace referencia a la convocatoria del Poder Constituyente. Hoy no han dado respuesta. Hoy el CNE no ha dado respuesta. Hay 2 alcaldes presos hoy por desacato al TSJ, pero el CNE abiertamente desacata una orden del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, aceleran el proceso de una manera eficiente y a las 4 horas de nosotros haber iniciado el proceso de recolección de firmas, además con el único antecedente que tenemos, que es la del 2004, con el mismo formato, las bases comiciales, la huella dactilar, que todo el mundo además tranquilamente participó. Entonces, a las 4 horas dicen que no son válidas. Además, haciendo referencia a un tema de revocatorio y referéndum, que no tiene nada que ver con el poder constituyente. ¿Cuántas firmas recogieron el fin de semana? Solamente el sábado, más de 50.000. Solamente a las 4 horas de haber iniciado el proceso, la participación de verdad nos sorprendió incluso a nosotros. ¿Y el domingo? O sea, el sábado y domingo. Una cifra muy similar. O sea, en 2 días, con el bloqueo mediático que tenemos hoy, con la falta de oportunidad que tenemos nosotros para expresarlo en los medios, se recogen más de 100.000 firmas en un fin de semana. Ok, pero según la Constitución, el artículo 348, se requiere el 15% de las firmas de los electores inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Así es. La última referencia que tenemos fue el proceso presidencial de abril del 2013. 13, correcto. Y ahí había aproximadamente 2.835.000 electores. Estaríamos hablando... 19 millones. Estaríamos hablando que el 15% de esa cifra serían 2.835.000 electores. Así es. Cifra que habrá aumentado. Redondeemos a unos 3 millones de firmas 3 que se millones requieran para convocar a la constituyente. A 100.000, o sea, a 50.000 por día, estamos hablando de 50 días, de 60 días. Termina siendo un proceso lento. No, en noviembre, por ejemplo, a ese ritmo tendríamos la cifra. Ya en noviembre podríamos nosotros activar el Poder Constituyente. Noviembre. Ok, algo muy interesante, pero... Y si recoge la firma, disculpa, si recoge la firma y tienen los 3 millones de personas que se arriesgan con el temor del fantasma de las listas de Tascón, etcétera. Ah, bueno, firmamos, tenemos los 3 millones y llegan al CNE, el CNE le dice, eso no es válido porque yo no participé. Ah, bueno, voy a ir con un recurso ante la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, por supuesto, te va a decir, eso no es válido. Claro. O sea, al final termina siendo una frustración más para los ciudadanos. No, sabemos que insistimos, los poderes, esto no es una lucha, y lo hemos dicho abiertamente además, esto es una lucha constituyente. O sea, sabemos que nos robaron las elecciones en abril del 2013, o ese es mi parecer, y el de muchos venezolanos. Además, sabemos el secuestro que hay, sabemos cómo son la manipulación de los circuitos electorales para la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando tuvimos 52% de los votos en 2010, pero tenemos menos curules y menos representación. Ni siquiera tenemos representación en la directiva. Nos quitan las presidencias permanentes de las comisiones. O sea, algo de verdad inaudito. Sabemos que eso es así. Y por eso nosotros desde el principio dijimos que esto es una lucha constituyente. Y por eso hablábamos de la calle es la salida. Está amparado en la Constitución también. Esto va a requerir de presencia en la calle. Esto va a requerir de presencia ciudadana en cada uno de los espacios. Esto va a requerir no solamente de 3 millones de firmas, ojalá fuera así. Ojalá fuera nada más 3 millones de firmas y activamos el proceso constituyente. Hay que hacer valer esas firmas. Pero según dirigentes incluso de la MUD, el problema de la calle es que la calle también genera muerte. Y tenemos el resultado de lo que ocurrió a partir de febrero con una impunidad total porque el Estado, como partícipe en los hechos, pues no se autocastiga. Claro. Y en consecuencia quedan familias llorando a quienes eran sus integrantes y que perecieron a manos de grupos armados o a manos de fuerzas del Estado. Y en definitiva es un resultado costoso, es un resultado doloroso. Sí, hay un riesgo inminente en cada uno de nuestro accionar político y diario. O sea, hay un riesgo en salir en la noche a la calle hoy en Venezuela.
hay un riesgo de despertarnos e ir al trabajo. Hoy hay un riesgo, lamentablemente, de vivir en Venezuela, que es lo que queremos nosotros superar. Y tú lo acabas de decir maravillosamente, lo que generó la muerte no fueron la protesta, que es mi derecho, ¿no? Que es mi derecho como venezolano, protestar ante lo que está mal. Lo que generó muerte fue un gobierno opresor, fueron grupos armados por este régimen que asesinaron y atacaron. Está grabado en video, es algo increíble. SEBIN disparándole a pueblo organizado, desarmado, y hoy no hay un responsable. Hay riesgo en todos los escenarios. Hay riesgo de ir a la Asamblea Nacional y perderla. Hay riesgo que el CNE amañe nuevamente los circuitos. Aquí la decisión, como venezolanos, hemos decidido a ser libres, si nos hemos decidido a rescatar la democracia, nosotros hemos asumido ese riesgo. Lamentablemente, y lo hemos dicho muy claro a los venezolanos, cada uno tiene que entender los riesgos también. O sea, y nosotros nunca hemos dicho, vamos a la calle y nos quedamos atrás. No. Y lo demostró Leopoldo López, además, no solamente el 18 de febrero cuando dio la cara a la justicia, sino el 12. Y en cada una de las ocasiones hemos estado en primera fila acompañando no solo a los estudiantes que dieron la cara, el frente, el pecho por Venezuela, sino a toda la sociedad civil que está reclamando un cambio. Señala o califica Juan Guaidó el proceso constituyente como incluyente. Totalmente. Pero es incluyente o excluyente, porque incluso hay gente en la oposición que no cree en el proceso constituyente. Si estamos hablando que se requieren 3 millones de firmas, y hablamos también que más o menos las elecciones presidenciales estuvo alrededor de 7 millones de votos, un poquito más, por parte de la oposición, tendríamos que decir casi la mitad de los electores de la oposición tienen que suscribir. Si la oposición está dividida, si además le sumamos la cantidad de venezolanos que han emigrado, es una cifra exigente, sí, la de los 3 millones. ¿Se puede activar el proceso constituyente si dentro de la propia oposición, y no estoy haciendo mención de captar el interés del oficialismo, sino solamente en la oposición, sí, si dentro de la propia oposición hay duda acerca de este camino? Hay varias cosas. Yo creo que la oposición no está dividida. Hay varias posturas políticas. O sea, eso es distinto. Porque se han llegado a acuerdos muy claros, e incluso el nuevo secretario general de la MUD, Chubo Torrealba, lo dijo claramente. Mira, aquí hubo un acuerdo, un texto aprobado que es nuestro paraguas, que la oposición está buscando el cambio urgente, ¿no?, para sustituir al actual régimen. Ahí estamos amparados. O sea, ahora, y están las parlamentarias, que todos estamos de acuerdo con que no hay que abandonar ningún espacio. Ya tuvimos los errores del 2005, no hay que repetir ese tipo de error. Ahora, nosotros creemos que asumir una postura política, que creemos lo correcto para el país, a veces cuando decimos estamos en el lado correcto de la historia, no es un ejercicio de soberbia, es un ejercicio de que a pesar de lo difícil de la decisión, asumimos lo que nosotros creemos correcto para el país. Ahora, Juan, ¿se puede coexistir en parlamentarias y constituyentes? Déjame terminar la idea. Si tú vas a un proceso constituyente y lo estás comenzando en el año 2014 y el proceso constituyente es exitoso desde el punto de vista de la planificación, claro, y de la convocatoria, el proceso constituyente se activa antes que las parlamentarias. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede trabajar? No es desgastar esfuerzo. O te ocupas de uno o te ocupas del otro, porque que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es el ejercicio político, ¿no? O sea, cuando uno hace política, yo no hago política para ser diputado. Eso sería querer un cargo. Yo hago política para transformar el país, que pasa por ocupar los espacios de poder para poder transformar. Eso es muy claro. Ahora, pero el ejercicio de política es la interpretación del sentir del ciudadano. Es la canalización de todas esas demandas sociales. O sea, eso lo haremos nosotros en la calle. Eso lo haremos nosotros trabajando por la constituyente, por la institución del régimen, por trabajar por las parlamentarias. Eso es un sistema. No es que yo estoy trabajando para las parlamentarias, sería hasta egoísta, ¿no? Para el país y para con los ciudadanos. O sea, yo no estoy trabajando para eso. Estamos trabajando para resolver el problema de las medicinas. Ahora, y como lo dijeron además los trabajadores de SIDOR, de manera brillante. Mira, cuando estuvimos reunidos hace un par de semanas con el Congreso Ciudadano con ellos, nos decían, mira, hoy yo firmo el contrato colectivo y no se resuelve ningún problema del país. Es más, no se resuelve el mío. O sea, pues no voy a conseguir medicinas, porque no se arreglan los hornos que no están funcionando. No se arregla la pérdida que tienen todos los de SIDOR. Para cambiar SIDOR hay que cambiar el sistema y el modelo. Ok, y con la constituyente se arregla el país. Porque, ok, te deshiciste de los magistrados. Agarra a esos 32 personajes que están agarra a los 32 personajes que están en el TCJ, sácalos, pones otros 32 personajes o pones 15, dependiendo como tú concibas el Tribunal Supremo de Justicia. Cambias la fiscal, cambias el defensor del pueblo o eliminas la defensoría del pueblo porque no te funcionó. Transforma la Constitución como tienen que transformar, cambias las figuras. Okay.
Y eso va a hacer que aparezcan las medicinas, eso va a hacer que disminuya la inseguridad, eso va a hacer que se abastezca el país. Lo que sí tengo claro, y creo que ya la mayoría del país lo tiene claro, es que con los actuales sí no va a aparecer. Como está el país hoy, lo que vas a empeorar. Sin duda, necesitamos un cambio de modelo, un cambio de sistema. Eso yo creo que hay casi consenso. O sea, la IVAT, Seijas, 66% de la población estaría de acuerdo con activar un proceso constituyente para cambiar el modelo político. Yo creo que es claro que hay que sustituir el sistema para poder avanzar, no hay duda. Y demostramos además que no es una persona, porque Hugo Chávez murió y hoy estamos mucho peor. No es un tema de una persona, es un tema de un sistema y un modelo que colapsó y fracasó rotundamente. Me quedan apenas unos 4 minutos, por favor, dame respuestas corticas para abarcar varios temas. Si el CNE ya dijo, ese proceso es nulo sin mi participación, ¿qué van a hacer? Porque de repente ustedes siguen, bueno, no, yo no le hago caso al CNE, y recogen la firma y después nadie le reconoce la firma, es frustrar a la gente. Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a mover esa intervención del CNE? No, tampoco nos podemos hacer los locos, ¿no? O sea, sería irresponsable. O sea, pero el sistema se define a sí mismo, no es el CNE, es el PSUV, es Nicolás Maduro, es los poderes constituidos. El poder constituyente está por encima de eso. Nosotros seguiremos recogiendo firmas hasta que aclaren, y en bien de la población y en bien de que sea lo más incluyente del proceso, cómo sería esa participación. Porque insistimos, eso no está reglamentado, eso no está hoy claro. Ellos tratan de desinflar, ellos tratan de frenar. Sí, pero lo que no queremos, la gente yo creo que no quiere la teoría, la gente lo que quiere es la práctica. Seguiremos recogiendo firmas, seguiremos dando la lucha en el CNE, seguiremos dando la lucha en cada uno de los espacios hasta que se resuelva el tema de la normativa, sin duda. O sea, ellos no pueden frenar una iniciativa cuando es el poder constituyente el que puede reglamentar y normar eso. Mencionaba Juan Guaidó que todos van remando en la misma dirección, aunque comunicacionalmente pareciera que no, que las parlamentarias no riñen con la constituyente. Voluntad Popular se le considera por parte de algunos observadores como una piedra en el zapato en la MUD. ¿Se va de la MUD Voluntad Popular? No, nosotros estamos en la unidad, además con la conciencia de que todos somos necesarios. No podríamos nosotros creer en un cambio profundo e incluyente sin la participación de todos los sectores. ¿Que hay diferencias? Las hay, claramente. O sea, nosotros creemos que la calle es una vía para sustituir democrática, pacíficamente. Creemos que el cambio debe ser profundo, que no puede ser únicamente unos elementos. Ahora, hay que dar la batalla en todos los espacios. Nosotros no podemos ceder terreno en ningún milímetro de la vía pública. Pero ¿cómo, por ejemplo, si la MUD tiene diferencias y la gente que integra otros partidos no reman a favor de este proceso, pueden ser exitosos? ¿O cómo, por ejemplo, pretender que PJ imponga su criterio, o Voluntad Popular imponga su criterio, o Acción Democrática imponga su criterio? Yo creo que nadie puede imponer el criterio. Yo creo que deben ser los ciudadanos. ¿Cómo coordinar si para esfuerzos? La Constitución y para el régimen 15% de firmas son suficientes, yo estoy de acuerdo que para la MUD también serán. Entonces yo estoy seguro que si nosotros recolectamos 15% de las firmas, estoy seguro que en algún momento la MUD decidirá arroparlo como política. O sea, eso es una de las propuestas que tenemos. Eso se irá a discutir en el seno de la MUD, se irá a discutir ahora. Insistimos, para el régimen, para la Constitución venezolana, 15% de firmas son suficientes. ¿Quién decide? La gente. ¿Quién es la estrella de la MUD? No es el secretario general, no es un partido, no son dos partidos. Es la gente que participa en primarias, que participa en las protestas, son los estudiantes que están en las calles de Venezuela. Esa es la verdadera unidad. Entonces, 15% de las firmas son suficientes para el régimen. Para la MUD estoy seguro que serán. Tenemos el caso de Bandera Roja. Bandera Roja se va de la MUD, se va con las autoridades anteriores, sí. Regresa a la Bandera Roja, ¿hay unidad o la MUD, además de Bandera Roja, tiene otras voces disidentes que dicen esto no va por el camino correcto, yo me salgo, voy por otra ruta? Uno hay que resolver el tema de las dos banderas rojas. Yo creo que el TSJ no puede seguir sobre un partido político, sobre todo este TSJ, que ya lo hizo con Podemos, que ya lo ha hecho con varios partidos políticos además, ¿no? O sea, eso es un detalle importante. Yo creo que deben regresar, pero no solamente Bandera Roja. Yo creo que Gabriel tiene que ver un acercamiento. María Corina debe formar parte formal de la MUD con 20 Venezuela. Yo creo que los estudiantes deben tener un espacio de participación. ¿No forma parte de la MUD María Corina? Como invitada. No tiene voto hoy. Yo creo que tiene que... Y es una de las voces de la calle. Importantísima. Y si es una de las voces de la calle y es una de las voces que dirigió la salida en cuanto a proceso de calle, ¿cómo se puede sentar la MUD a representar a María Corina si María Corina no forma parte de la MUD? Por ejemplo, ahí eso es una señal de que hay unión. Claro, ahí tenemos que resolver el tema del diálogo, por ejemplo. Eso trajo beneficios, trajo más bien costos políticos. Nos sentamos a dialogar cuando habían presos políticos. Eso también hay que analizarlo y eso no se le ha dado la suficiente difusión. Entonces yo creo que
no solamente que hay unidad, debe haber más y mejor unidad. Se me acabó el tiempo, Juan. Brevemente, para que seamos concretos. Ustedes dicen que van a continuar recogiendo firmas hasta que el CNE hable y diga o aclare, pero tiene que haber un plazo perentorio. ¿Qué plazo se dan ustedes para decir, o vamos con el CNE, o vamos sin el CNE, o vemos cómo es el camino? Nosotros estaremos este mes recogiendo firmas en todo el país. Este fin de semana tendremos 400 puntos a nivel nacional, donde esperemos incluso mejorar la recolección, donde se difunda mucho mejor la información, donde vemos el debate más ampliamente. Nosotros estaremos en la calle de Venezuela acompañando al pueblo de Venezuela que quiere cambio. Entonces, sin duda alguna hay un plazo, sin duda alguna hay tiempo, sin duda alguna está el calendario electoral que son las parlamentarias. Sin duda alguna viene el cambio en Venezuela y esperemos que nos acompañen todos en las calles de Venezuela. Muchísimas gracias, Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.